Capítulo número 10 del módulo número 3, un capítulo que pinta bastante interesante porque son todos estos tools o herramientas o protocolos que configuramos para poder tener de alguna manera control sobre nuestros dispositivos. En primer ítem tenemos a CDP, que es el Cisco Discovery Protocol. Fácil, descubrimos información de nuestros vecinos directamente conectados, protocolo propietario de Cisco. Está activo por defecto, pero bueno, podemos deshabilitarlo por interfaz o globalmente. Recuerden que esto es un video de brief, es un resumen. Dentro de una clase lo veremos pues mucho más ampliado. Ahí tienen algunos comandos, show cdp neighbors, y esa es la información que verían, ¿no? Esto sería el vecino que está conectado, porque interfaz lo tiene conectado al dispositivo desde donde se hizo el comando, es decir, desde R1. ¿Cuánto tiempo lleva esa unión, por así decirlo? ¿Cuál es el capability o las capacidades del dispositivo? Si es un switch, si tiene protocolos como IGMP, todo eso está en la leyenda. ¿Cuál es la plataforma de ese dispositivo y qué interfaz conecta ese dispositivo contra el dispositivo desde el que hicimos el comando? Tienen una variante que es HOCP Details, donde además podemos ver la IP de management del otro equipo, datos como la imagen, etcétera, ¿sí? Esto es perfectamente homologable luego al estándar abierto que vendría siendo LLDP, ¿sí? Es decir, no tenemos un equipo Cisco, aunque generalmente si hemos de utilizar esta técnica de descubrir vecinos conectados localmente, lo más normal es que configuremos LLDP porque, bueno, ya estamos bastante claros en que el ecosistema de tecnología es de diferentes vendors, ¿sí? Todos los comandos son muy parecidos, cambiamos la palabra CDP por LLDP. Aquí en el caso de la interfaz hay una pequeña diferencia. El comando sería LLDP transmit o LLDP receive, si podemos parametrizar estos dos elementos. Podemos hacer un show LLDP neighbors, vean que era muy parecido al otro que era show CDP neighbors. Bueno, aquí es show LLDP neighbors. Vemos vecinos directamente conectados. También tenemos el show LLDP neighbors detail. Como nota particular, el protocolo LLDP o CDP es como tiene esa doble perspectiva donde sí, es muy útil para ver información, pero precisamente esa visión o ese acceso a esa información puede ser un riesgo de seguridad igualmente. NTP nos sirve para tener nuestros equipos sincronizados con un reloj. Esto es importante porque bueno, los equipos generan eventos y esos eventos si son marcados con la hora correcta o con una medida de tiempo referenciada de forma uniforme, es mucho más eficiente. Y no solamente los eventos que ocurren localmente en el equipo, sino puede ser que haya algún proceso automático corriendo en el equipo o ejecutándose en el equipo, eh, alguna comunicación, alguna relación que tenga con equipos externos. Entonces es importante que simplemente todos los equipos de nuestra red estén sincronizados en cuanto al uso de la hora como tal, de la hora y de la fecha. Nosotros podemos configurar esto localmente en el equipo, pero si queremos tener un punto de referencia en común para todos, es correspondiente configurar el protocolo NTP. NTP funciona con una serie de niveles que se llaman stratum, ¿sí? A menor nivel de stratum, es decir, mientras el stratum sea menor, hay una mayor precisión y confiabilidad en la fuente de los datos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un stratum 0, que significa que es la fuente de tiempo de mayor precisión, ¿sí? Aquí tenemos cómo se vería el show clock detail, donde le podemos decir también show NTP association para ver contra qué equipo estamos asociados para detectar la fuente del tiempo. Aquí es muy interesante que, bueno, esto tiene una serie de datos referidos a, bueno, cuál es la precisión de esa información, cuánto es el delay de comunicación contra eso. También podemos configurar, bueno, qué pasa si pierdo la conectividad contra esa fuente, cuál es mi fuente alternativa. Esto tiene varias acepciones, varias configuraciones. Tenemos el famoso comando show NTP status, que me va a decir si el reloj está sincronizado y con qué nivel está asociado a ese punto de referencia. ¿Cuál es la IP de ese punto de referencia? Así que es tan sencillo como eso, ¿no? Si todos nuestros equipos están sincronizados con un mismo NTP, perfecto. Entonces todos los parámetros que tengan que ver con el tiempo van a estar unificados. SNMP, bueno,
Esto es en parte muy importante de los protocolos modernos, de los servicios modernos que se basan en SNMP, ¿sí? Para hacerles el cuento corto, SNMP antes era simplemente un intercambio de información a través de unos comandos muy particulares de SNMP que permitían verificar información que estaba en una tabla o en un índice de los equipos. En otras palabras, si usted quería saber información del estatus del procesador, había una sintaxis de SNMP que te permite obtener esa información, ¿sí? La idea de SNMP era tener como un lenguaje único para que no importase qué plataforma estuviésemos consultando esa información. Por ejemplo, no importa si hubiese sido Cisco, si hubiese sido Juniper, si hubiese sido Alcatel. Digamos, la sintaxis es la misma porque, digamos, de alguna manera los índices donde se ordena esta información en los distintos equipos, los famosos Main Information Base, que son como unos árboles, son en teoría más o menos comunes en todos, ¿sí? Pero bueno, resulta que esto trascendió, digamos, usted no tiene que aprenderse comandos de SNMP. La idea es que ahora estos servicios que son a través de web, ¿sí? Que hay miles, por ejemplo, tengan, por ejemplo, Cisco Prime, hablando de Cisco específicamente, se conecta a los dispositivos de su red, a los routers, a los switches, a los proxies. Sí, esto es un servicio que se instala en un servidor, entiéndase, una máquina virtual o una máquina física. Ese servicio se conecta a los routers y a los dispositivos de red y a través de SNMP obtiene información de los dispositivos, con la pequeña diferencia que ahora usted no tiene que escribir ningún comando raro para obtener información. Ahora simplemente basta con hacer clic y esa información se muestra de forma gráfica bastante más amigable que si lo hubiésemos tenido que hacer con comandos. Entonces ahora toda la administración, toda la operación de los equipos se puede hacer desde un entorno gráfico centralizado en la red. Y de hecho eso es en lo que se basan mucho las premisas modernas de Cisco, por ejemplo el famoso Digital Network Architecture, los controladores de red, todo se basa ahora mismo en SDN. Perdón, en SDN no, en SNMP. SDN también sería un tipo de controlador. Bueno, estas son las cosas que pueden pasar en vivo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los componentes de SNMP? Bueno, tenemos un SNMP Manager, un SNMP Agent y la famosa Management Information Base. Bueno, fíjense que ahí también hacemos uso de la corrección. Yo le había dicho Main Information Base y es Management Information Base. Entonces, esos son como los elementos teóricos, ¿sí? La comunicación que hay entre el SNMP Manager y los agentes son los equipos, donde yo he activado el protocolo SNMP. Se hace a través de un mensajito que se llama trap, ¿sí? SNMP además utiliza unos comandos como get, set, para configurar la información en los equipos. Aquí lo importante es que usted no tiene que saberse las nomenclaturas. Bueno, sería útil aprenderse esa información para luego, si vayamos a la parte de programación, poder interpretar este intercambio de información. Pero de momento, solamente entienda, aquí tenemos el diagrama perfectamente completo de este asunto. Acá usted instala ese software de SNMP, ¿sí? Que aquí estaríamos hablando, por ejemplo, del famoso Cisco Prime. Por ejemplo, hay muchos software que ahora mismo se basan en SNMP. Por ejemplo, Nagios, que es una solución de software libre, bueno, aunque ahora también está licenciado. Cuando yo instalo Nagios para ver, por ejemplo, monitorear los equipos y saber el estatus de sus interfaces, de bandwidth, de uso de procesador, de memoria, etcétera, yo lo que hago es instalar el Nagios en un servidor, conecto por SNMP a los agentes y ahora tengo todo el control de mi red en un único punto. Bueno, exactamente lo mismo que ocurriría con otra solución, Cisco Prime, DNA, etcétera. Entonces, bueno, SNMP ha transformado totalmente la forma en la que se opera en la red, ¿sí? Estos son algunos de las mensajes o de las operaciones que se hacen con SNMP. Esto era lo que había que aprenderse antes a nivel de comando. Es decir, uno hacía, por ejemplo, un get request de un índice de la tabla del MIB. Pero bueno, estas cosas ya no, digamos, no se hacen manualmente. Ahora todo es de forma automática. Esto es lo que usted hacía antes más o menos. Pero ya este tipo de operaciones, como les indico, ya se hacen de forma más gráfica, más amigable. Versiones de SNMP, versión 1, versión 2C y versión 3. Las diferencias fundamentales entre ellas es el asunto de cómo porque usted estará comprendiendo, se estará imaginando que poder tener el control de una red desde un punto centralizado, bueno, va a requerir poder autenticarme contra los dispositivos, porque si no cualquiera va a colocar un equipo de SNMP, se comunica con los equipos y hace con lo que quiera con la red. Eh,
Por ejemplo, aquí tenemos que en la versión 1, ¿sí? Que es una versión, un estándar ya legacy, usaba un community string, ¿sí? Como su método de autenticación. O la versión 2C, lo que tenemos es una serie de opciones adicionales al string común o al string básico, pero ya en la versión 3 y ahora utilizamos la combinación de credenciales de usuario y password, encriptación y cifrado, ¿sí? Entonces es un poquito más complejo, ¿no? Específicamente hablando de las versiones 1 y 2, este famoso community string o el community se puede crear de dos sabores, por así decirlo, el famoso read-only, es decir, que si usted le daba a un software de esto el community de read-only, entonces solamente podía ver información de los dispositivos. Pero si además le daba el permiso de lectura y escritura, bueno, obviamente tenía un mayor impacto. El famoso Management Information Base, entonces, tiene una serie de objetos, que esos objetos son las interfaces, los valores de procesador, los valores de memoria, los valores de todos los procesos que se están ejecutando, bandwidth, etcétera. Todas las cosas, todos los componentes lógicos y físicos de un equipo tienen un Object ID, tienen un identificador, eso es un índice, ¿sí? Que son las consultas que hace el SNMP, hace consultas a esos índices. Aquí tendría más o menos una estructura de esos índices, ¿sí? Lo que hacían las versiones distintas de SNMP, de los software de SNMP o que usan SNMP, es descargarse estas estructuras, pero de las diferentes plataformas de hardware, ¿sí? Vean, este sería el comando todo extraño al que yo me estaba refiriendo al principio. O sea, por ejemplo, un comando para poder obtener el valor, por ejemplo, de la utilización de un CPU, haría todo esto. Primero habría que saberse cuál es el Object ID del CPU Utilization. Primero. Bueno, lo más fácil es saberse cuál es el IP del equipo que queremos consultar, ¿sí? Y también saberse la comunidad, ¿sí? Entonces el comando vendría siendo así como snmp get de la versión 2, obtén de la IP específica con esta community el object ID tal. Entonces esto era como complicado, ¿no? Además que esto te devolvió un valor que era poco amigable, bueno, te devolvió un 11, que en teoría es, bueno, el porcentaje de utilización del CPU. Pero esto ya lo hace este software de SNMP y bueno, eso te va a representar en un gráfico más amigablemente esta información y tú no tienes que hacer el comando. Solamente vas a una pantalla, por ejemplo un dashboard, y en ese dashboard te presenta toda la información de forma más amigable. Esa es la idea. Aquí tenemos una alternativa que es el famoso SNMP Object Navigator, porque aquí tampoco quiero dejar de lado que los números de los Object ID se están como, bueno, como ya tenemos un software, ya no tenemos la necesidad de saber esto. El asunto es que realmente, por ejemplo, una configuración que nos pasó bastante recientemente, un compañero me pregunta ahí, un cliente está configurando su software de SNMP y quiere obtener una información particular de un equipo, o que no se la está presentando en el formato que el software necesita. Resulta que había que ir al equipo, ubicar específicamente ese Object ID y decirle un parámetro específico. Pero para poder saber cuál era ese Object ID, había que ir al datasheet del producto y ubicarlo, porque en todos los manuales de los equipos están todos los índices de todos los equipos. Pero también podemos buscarlo acá, en este tool de Cisco Web que se llama SNMP Object Navigator. Con este podemos obtener el número del equipo, o perdón, el número del Object ID, traducirlo para que nos diga exactamente cuál es el componente, ¿sí?, que estamos buscando, o viceversa. Tienen un laboratorio para eso. Recuérdense que estos son videos briefs, son un resumen, ¿sí? Si ustedes quieren saber más información, es útil que estén con nosotros en las clases en vivo o sencilla y llanamente que tengan acceso a la guía oficial de certificación. La tienen todos nuestros miembros de CACCNA, bien sea de los que son partner de las clases en vivo o los que son parte del equipo de Patreon que estamos habilitando ahora. Búsquenos simplemente patreon.com/CACCNA. Patreon es una forma en la que usted puede apoyar el canal o apoyar la comunidad en general y en retribución nosotros le ofrecemos acceso a material oficial y además de eso, en un nivel muy particular de Patreon le ofrecemos la capacidad o la posibilidad de que nosotros le costeemos el pago de su certificación. Estén atentos a nuestras redes sociales, estamos en casi todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube,
Búsquenos y ahí van a encontrar mucha más información. Hablando específicamente de Syslog, Syslog es otro servicio más de estos que son muy útiles configurar en los equipos. Y bueno, como dijimos hace rato, los equipos generan eventos. Bueno, ¿dónde se guardan esos eventos? Por defecto se guardan localmente en el equipo. Pero bueno, la memoria del equipo para ese fin es finita, es limitada. Entonces tendremos que tener un sitio donde podamos almacenar no solamente la información de un dispositivo, sino de todos mis dispositivos de red. Entonces, bueno, generamos un syslog server y así hacemos que ahí lleguen todos los mensajes, ¿sí? Aquí tenemos como más o menos la estructura de dónde se guardan los mensajes, en el buffer, en la línea de consola, en la línea de terminal o en un syslog server. Esos son, digamos, los destinos clásicos de los syslog. Que hay que aprenderse de memoria, que hay que poner como mucho ojo, tomarle una foto, grabarse esto, los niveles de syslog, ¿sí? Los niveles de syslog son los niveles de criticidad, por así decirlo, de los eventos que ocurren en un equipo. A menor sea el número, mayor es el grado de criticidad, ¿sí? O sea, por ejemplo, un nivel cero, que es emergencia, significa que el sistema está inutilizable. La idea es que cuando van pasando eventos en el equipo te lo va diciendo con este numerito, te va diciendo, bueno, el evento es del tipo 5, del tipo 4, y eso le permitirá a usted determinar cuán crítico o cuán grave es el evento que está ocurriendo. Lo interesante es que usted puede además, vean por ejemplo, aquí tenemos una salida de este ejemplo de una interfaz que ha caído, pasó al estado up. Entonces aquí este numerito representa el nivel de syslog de ese evento. Entonces nuestros servidores de syslog lo podemos configurar para que dado determinado evento, no sé, nos salte una alerta en la pantalla o haga un sonido o ejecute una acción en particular o que simplemente lo omita o que nos mande un correo. Esa sería una de las funcionalidades de este tipo de eventos o de servicios. Vean que en los eventos ocurrirían cosas como esta, ¿no? Aquí tenemos más ejemplos. Aquí, por ejemplo, a propósito se ha apagado una interfaz, shutdown, y entonces esto genera un evento. Entonces ven que esto pasó nivel 5. Ahora, este evento no tiene, cuando se muestra, no tiene una fecha, bueno, en qué momento pasó. Nosotros podemos agregarle este parámetro service timestamp log daytime, perdón. Y bueno, lo que va a pasar como resultado es que ahora al mismo evento, o a un evento parecido, porque este es un no shutdown, me va a aparecer una marca de tiempo con una fecha y una hora específicamente cuando está ocurriendo. Esto es importantísimo porque cuando uno está haciendo un análisis forénsico de algún evento que esté pasando en la red o que haya pasado antes, te va a poder colocar una franja de tiempo. Esto nos ha pasado cientos de veces. Bueno, en un momento determinado se cayó la red. Tú quieres determinar qué pasó en ese momento. Bueno, revisas el histórico de los logs de ese momento. Entonces aquí ven donde es importante que los equipos tengan correctamente la hora configurada, porque si tienen una hora totalmente distinta a la hora del servidor, pues los eventos no tendrían correlación y sería muy difícil encontrar una falla. Mantenimiento de los archivos del router, bueno, el router como ya sabemos tiene un sistema operativo, ese sistema operativo tiene archivos y procesos. Aquí por ejemplo tenemos el comando show file systems, entonces nos muestra todos las rutas donde se encuentra información del sistema de archivos, ¿sí? Aquí tienen algunas como comodines que podemos estar fijándonos. Nos dice por ejemplo aquí que el asterisco indica que es un archivo por defecto del sistema, ¿sí? Mientras que el numeral o el hashtag, como lo quiera llamar, indica que es un disco booteable, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer aquí? Podemos hacer el comando dir, ¿sí? Nos muestra información que está en la flash. Recuerden que la flash es donde por defecto estaría el sistema operativo alojado, pero además de eso se puede encontrar otro montón de información. Entonces aquí podemos ver los archivos que están contenidos allí, archivos o directorios. Aquí podemos ir cambiándonos de ubicación dentro del sistema operativo del router. Estas tareas de mantenimiento se hacen generalmente cuando queremos actualizar un equipo o queremos agregarle algún tipo de parche o simplemente estamos haciendo una operación, por ejemplo en las cosas de voz, cuando queremos decirle dónde están los archivos de los autorrespondedores, este tipo de cosas, o los archivos XML, eh, lo vamos cambiando aquí, ¿sí? Una buena idea sería conectar o conectarnos a nuestro router con algún tipo de software de administración de archivos, ¿sí?
como por ejemplo el Windows SCP o el WinSCP, que es una herramienta súper útil eh, porque nos permite ver de forma más amigable todo lo que está dentro del equipo, ¿sí? Y así poder reemplazar archivos. De hecho, esto lo he hecho cientos de miles de veces en tareas de mantenimiento. Es mucho más fácil tener un entorno gráfico porque es mucho más rápido, ¿no? Aquí sería, digamos, ya como una manera de hacerlo de forma tradicional, el famoso copy running config TFTP, mandamos la configuración de ejecución a un servidor. Esto requerirá, obviamente, que tengamos un servidor TFTP configurado en alguna parte o algún servicio TFTP, porque, o sea, servidor uno se imagina siempre como todo un armatoste de hardware, pero el servicio TFTP lo puede instalar usted perfectamente en una laptop y hacer que el archivo termine en su laptop. Bueno, como sabemos, también los routers ahora traen un puerto USB, que bien puede ser para configurar vía consola el dispositivo o también puede ser para utilizarlo como unidad de almacenamiento. Entonces podemos hacer así, copy running config, también USB flash, y guardaríamos una información primero en la flash. O desde la flash hasta desde la flash, no, desde el USB hasta el equipo o del equipo hasta el USB. Es confuso porque aquí dice USB flash. Bueno, básicamente entendemos todos que una USB básicamente utiliza tecnología de almacenamiento del tipo flash, ¿sí? Bueno, aquí tendríamos cómo veríamos el contenido de esa información, por ejemplo, un famoso dir USB flash y el número de la unidad, o podemos también incluso decirle un more USB, que sería la unidad, y el nombre de un archivo, entonces me diría el contenido del archivo. Vean que estos son comandos al estilo Linux, ¿no? Así que saber un poco de Linux es súper útil. Procedimiento de recuperación de claves. Bueno, si por alguna razón no tuviésemos acceso al equipo porque tiene una contraseña, hay varias formas de recuperarlo. Esto lo mejor hacerlo en una práctica. Se puede simular en Packet Tracer. De lo único que no se puede simular es en el switch, porque en el switch habría que tener físicamente contacto con el switch, apagar el equipo, hacer como... Hay que hacer una acción física de desconectar la energía eléctrica, conectarla nuevamente, pero presionando un botón, o presionando físicamente un botón mientras está encendido, es diferente que el router. Pero en líneas generales, aquí lo que hay que hacer es simplemente decirle al equipo, en ambos casos, que omita la configuración de inicio en el proceso de carga. Cuando está iniciando el equipo, si omitimos el archivo de configuración, que es donde está la clave que no conocemos, perfectamente ahora sí nos va a dejar entrar al equipo. La idea es que toda vez que omitamos ese archivo lo podamos editar y así recuperar el control del equipo. Entonces son pasos como que bastante común. Aquí lo que hay que ser un poco más es consciente de la estructura de archivos. Porque, por ejemplo, en el caso de los equipos nuevos, ahora no se llama Flash, sino se llama Boot Flash, el directorio donde se guarda el sistema operativo. Entonces, como que simplemente tener conciencia de las ubicaciones o la estructura de archivos de cualquier equipo. Bueno, ya les decíamos entonces que el TFTP Server es simplemente un servicio que podemos instalar en cualquier dispositivo. Es bastante universal este servicio. Pero no es el único, hay cientos, ¿no? Podemos hacer un FTP, un Secure FTP, podemos hacer muchas cosas. Aquí está, por ejemplo, cuando pasamos una imagen al dispositivo, una imagen nueva, como hacer una actualización. Actualizar un equipo Cisco es bastante sencillo, bueno, al menos los que son basados en iOS. Hay otros sistemas operativos, por ejemplo los NX, que para actualizarlo suele ser un poquito más complejo porque funciona con servicios que se pueden instalar de forma independiente y ya sí requieren otro tipo de operaciones. Pero en este caso, que es lo que nos compete para la certificación CCNA, es tan sencillo como pasar una imagen, es literalmente copiar un archivo de un punto A a un punto B y luego con este comando que está acá mostrándole en pantalla, boot system, le indicamos, bueno, ahora el router va a iniciar por ese nuevo sistema operativo. Y cuando el equipo se reinicie, lo que va a hacer es descomprimir la imagen, colocar los archivos donde tenga que colocarlos y ya se actualiza el equipo. O sea, digamos, no es una operación tan compleja como seguramente usted está acostumbrado, que una serie de pantallas, siguiente, escoger cosas, ¿no? Aquí básicamente es colocar el archivo, reiniciar el equipo y ya está. Bueno, hay que colocarlo en el lugar correcto. Y bueno, ahí termina el equipo, el capítulo, bastante sencillo, es bastante divertido porque hay bastantes cosas que se pueden configurar, así que lo animamos a que revise en los archivos de configuración que seguramente dejamos si usted forma parte de nuestra comunidad para que haga las prácticas correspondientes y se familiarice un poco con los comandos. Por lo pronto, eso ha sido todo, espero que les haya sido útil y nos vemos en la siguiente presentación. Hasta luego.